Ahí se ve bien, ¿cierto? Ok, vamos a comenzar con el capítulo 2. Espérame, me ubico. No sé si terminamos de leer el capítulo 1 o no. A ver. Creo que no terminamos de leer el capítulo 1, ¿cierto? Si es así, de todas formas te pido que me des contexto para el capítulo 2. Por si no entiendo alguna cosa, entonces para que por favor me vayas guiando. Este capítulo 1 está muy largo, por lo visto tiene 25 páginas. Hay que mirar eso, o sea, hay que mirar la extensión de ese capítulo. O sea, ¿quieres que pensemos con el capítulo 2 o quieres que continuemos con el capítulo 1? Solo leímos unos párrafos, no, pero si son 25 páginas, sí está. Es larguísimo. Con el capítulo 1, ok, pues vamos otra vez al comienzo. A ver si me acuerdo dónde íbamos. Sí, recuerdo que ya estaba hablando con la mamá. Yo te dije algo de las manzanas, como que una imagen más clara sobre lo que estaba sacando de la bolsa. Recuerdo algo como eso. Voy a comenzar por aquí entonces. Sí, recuerdo eso último. Recuerdo que también me dijiste algo de la relación entre las hermanas. Bueno, pero vamos a comenzar entonces. Tienes 10 minutos, a las 4:26 terminas. En horario colombiano. Bueno, pero antes que nada, hacerte la recomendación de mirar la extensión del capítulo. Yo normalmente no suelo recomendar capítulos que sean tan largos. Siempre recomiendo capítulos cortos. Yo suelo medir la distancia de los capítulos en páginas, no en número de palabras. ¿Por qué? Porque es que es mucho más fácil para mí ubicarme llevando un conteo de páginas que de palabras. Porque es que a veces uno lleva un conteo de palabras, pero está como demasiado pendiente de no pasar, digamos, las 10.000 palabras o algo así. Puede ser un poco estresante. Por ese sentido, prefiero yo tener ese conteo en páginas que me resulta como más fácil de llevar, ¿sí? Pero bueno, si a ustedes se les facilita más por palabras, háganlo. Supongo que no ha notado que falta al instituto, simplemente no le interesa saber por qué. De inmediato siento, aunque sigue de espaldas sin verme. Dejo la taza en la mesa y me pongo de pie. Esta coma no va. Aprovecho para acomodar el desastroso moño que tengo en mi cabeza para tener mi vista libre y estar cómoda por si acaso. No sé si quiero que mi buen humor desaparezca tan rápido, pero allá vamos. Subo las escaleras y abro la puerta de su habitación. Está sobre la cama escribiendo en su libreta. Observo que aún lleva puesto su pijama de pantalones rosa, pastel y una camisa holgada gris. El lugar es un revoltijo. Antes solía mantener un orden que envidiaba, pero las circunstancias de hace un año la volvieron un poco descuidada a la hora de tener higiene y equilibrio en su día a día. Esta coma no va. Baja la libreta sin soltar el lápiz mientras adopta un semblante serio. He pasado el tiempo suficientemente parada, yo agregaría para que no se escuche tan feo, sin decir nada y sobreanalizando. Esa sobreanalizándola, creo que sí va pegado, habría que buscar, porque sobreanalizando, ahí sería una palabra por sí sola. Sobreanalizándola, como para que se vuelva incómodo y ella espera alguna razón para haberme metido en su habitación. Y ella espera alguna razón, más bien espera que le diga cuál es la razón de haberme metido en su habitación. No espera alguna razón, ¿no? Tendría que haber planeado algo. ¿Ya desayunaste? Aquí, cuando dice tendría que haber planeado algo, suena un poco alejado de la oración, de todo el párrafo. Yo ahí agregaría como un pensamiento, ¿sí? Como algo así como chale, la embarré, por decir algo.
Obviamente no en esos términos, pero sí que se entienda como rayos. Debía haber planeado, ¿sí? Ya desayunaste, carraspeo antes de hablar. Soy la mejor improvisando. Este soy la mejor improvisando. No sé ahí exactamente si lo dice con sarcasmo o no, porque no conozco suficiente a la persona. Así que sí me gustaría como que fuera, quedara un poco más claro, se entendiera un poco mejor. Podría ser como, vaya, sí que soy la mejor improvisando. Sí, como, no sé, tal vez para que quede algo más claro. No, a este no y este no, yo no suelo agregar diálogos de afirmación o negación. Siento que se ven un poco mal y además siento que desperdicio algo de espacio. Porque es que mira, no, no. Acá yo qué haría, por ejemplo, ya desayunaste. Preguntó tartamudeando, porque este carraspeo antes de hablar suena raro, porque no parece que aquí estuviera carraspeando. Este carraspeo tendría que ser de decirlo antes del diálogo, no después, para empezar. Pero digo, ¿ya desayunaste? Le pregunto. Vaya, sí que soy la mejor improvisando. Me mira unos instantes y niega con la cabeza. Luego vuelve a su libro. ¿Y no planeas hacerlo? Insisto. Ella entonces vuelve a mirarme y esta vez contesta, no. ¿Sí? Porque se siente como un poquito más involucrado, más involucración de tu parte, que solamente poner como no, 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 sí, sí. Esos diálogos de afirmación o negación yo los evito. Ok, eso fue bastante cortante, pero sé que me conoce lo suficiente para saber que no he entrado para preguntar eso. Bien, observo la punta de mis pies. ¿Qué escribías? Ojo porque aquí tendría que ir una coma o un punto. Curioseo para sacar tema. Este curioseo para sacar tema sobra. Cosas privadas. Ahora, ¿sabes por qué no estás consciente del largo de los capítulos? Porque estás agregando demasiados diálogos, ¿sí? Estos diálogos podrían acortarse. Estos diálogos de que intenta curiosear para sacar temas, esto simplemente puede acortarse como te puse el ejemplo, ¿sí? Por decir algo, puedes decir como, en lugar de poner esos diálogos, puedes poner el resumen de lo que dijeron, algo así como, y le estuve insistiendo para un poco más para ver si sacaba conversación con ella, pero al final fue inútil y ya, con ese parrafito te ahorras todo ese diálogo, toda esa conversación, que digamos que tampoco es que está aportando gran cosa, ¿no? Porque por eso es que se te van tanto en las páginas, porque en los diálogos ocupan mucho espacio, mucho espacio. Y mira estos diálogos de afirmación o negación, ocupa todo un párrafo completo. Acá serían 1, 2, 3, 4 párrafos completos en una conversación que no necesitan más que un solo párrafo, ¿sí? Ni siquiera había entrado, estaba en la puerta, pero ya para qué contradecirla. Esto tampoco me está aportando gran cosa. A ver, ¿qué me dices? Hola, hola Lander, ¿cómo estás? No soy consciente de lo largo que son los capítulos, pero los voy a cortar, ya me lo habían dicho. Hola, qué bien que ya regresaste a hacer correcciones. Sí, Lander, pero casi no he vendido boletas. Creo que voy a tener que aplazar un poco el sorteo. Ok, entiendo, es innecesario. Bueno, hace días que la noto distante y de mal humor. No hice nada para que se enojara o me tratara distinto, pero tampoco planeo suplicarle que me diga lo que le pasa. Mamá está picando lechuga sobre una tabla con el televisor a un volumen tan bajo que no escuchaba nada. Deja todo de lado cuando me ve entrar. Ok, pero acá ya cambiamos completamente de escenario. Ten cuidado porque siento que esta conversación y esto que pasó acá también sobra. Es decir, no me llevó a ningún lado como el hecho de que me explicaras que ella estuvo ahí en la puerta esperando a que su mamá le hablara. Siento que es algo que puedes acortar. Ojo con eso, tienes que mirar qué escenas son relevantes en la historia. No poner tantas escenas de relleno
porque hasta ahora no sabemos bien hacia dónde se va a dirigir tu historia, ¿sí? Quiero tener más orientación hacia dónde va encajada tu historia, ¿sí? Punto número 1. Y pues punto número 2, esto no es como una serie que tengas que meterle tantas escenas de relleno, ¿sí? Porque las series necesitan ocupar un espacio. 24 minutos, 1 hora, 2 horas, dependiendo, etcétera. Pero este no es un... no tienes que ocupar ese límite de espacio, ¿sí? Antes piensa al contrario, que tienes que limitar, que tienes un espacio limitado para decir lo que quieres decir. Yo te recomendaría que si tus capítulos son de 25 páginas, trates de que no superen las 15 páginas. Y cuando tú piensas, ok, no puedo superar las 15 páginas, vas a ver que vas a tratar de reducir lo más posible las escenas de la historia para que queden las escenas que sí importan. Cuando tú ya estás pensando, no puedo sobrepasar las 15 páginas ni de chiste, porque, no sé, imagínate que pasa algo, el fin del mundo si llegas a las 15 páginas. Con esa mentalidad, ya tú vas acortando automáticamente las escenas que son irrelevantes. O sea, tú lo haces por tu cuenta, ¿sí? Es un buen ejercicio. ¿Todo bien? Interroga sin ocultar la preocupación en su voz. Sí, tranquila, solo estaba escribiendo en esa libreta que le obsequiaste. Bueno, ¿tienes alguna pregunta, Sol? ¿No pudiste comprar tu boleto? Por Binance tampoco, me parece que Binance es más fácil. O sea, me di cuenta de que PayPal te cobraba una comisión grandota. Y me parece que Binance sí, gracias a Arlet que me la recomendó, es mucho más simple. Por eso quería mostrar la dinámica incómoda de la familia. Me voy a poner ese límite de 15 páginas, así no se sientan densos los capítulos. Por ahora no tengo preguntas. Vale, Sol. Hablando de eso, de la incomodidad de la familia, ten cuidado porque tal vez sea un buen propósito, pero a veces el relleno puede hacer sentir es incómodo al lector, ¿sí? Pero no se siente incómodo porque sienta la incomodidad de la ocasión de la escena, sino porque siente que no está llegando a ningún lado. Hola Lore, gracias, no te había visto, gracias por las 2 donaciones. No te había visto, no sé si sigue acá Lore. Saludos. El trauma de la hermana es importante en la historia. Sí, tú me habías hablado de la relación de las hermanas o algo así, pero no lo estoy notando. Para estas ocasiones, basta con narrar escenas puntuales. Tú tienes que pensar en escenas que marcan la diferencia, ¿sí? Yo puedo decir, mi mamá está enojada conmigo, pero a ver, tengo que mostrar, son escenas puntuales que me demuestren a mí eso, pero al mismo tiempo no desviarme de la historia, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, te voy a contar de por qué mi mamá enojada, no sé, botó mis diarios a la basura, ¿sí? Te estoy contando esa historia, pero en esa historia te estoy hablando de todo menos del hecho de que mi mamá me botó los diarios porque estaba enojada conmigo, ¿sí? Tienes que mirar cómo encajas esas escenas en lo que quieres contar. O sea, que tengan relación con lo que quieres contar. Porque de lo contrario, no van a tener sentido, ¿sí? Ahí yo te recomiendo es como que de pronto te fijes en cuentos cortos. Te voy a recomendar un cuento, anótalo. Y por favor me dices cómo te va con este cuento la próxima semana si estás acá. Este va a ser como tu tarea personal. Es un cuento que me gusta mucho y que demuestra cómo pueden ser de complicadas las relaciones familiares. Y es un cuento
o sea, el hecho de que sea un cuento te sirve porque es corto, ¿no? O sea, es más corto que una novela. Para que veas que no es necesario extenderse millares para narrar una tensión familiar, ¿sí? El cuento se llama Sopa de Tortuga, de Patricia Highsmith. Espera a ver si por acá lo puedo buscar. A la tortuga se llama. Mira, está en Ciudad Ceba. Este cuento, créeme que en pocas palabras te va a hacer odiar a la mamá de este niño, ¿sí? Y tú como escritora te vas a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué este cuento produce esas sensaciones en el lector? ¿Cómo hace esta escritora para transmitir ese odio hacia la mamá? ¿Cómo logra ella en pocas palabras hacer que yo como lectora sienta ese repudio hacia la mamá? Ahí, vas a tomar nota sobre esos aspectos. Luego vienes al próximo live, si puedes venir obviamente, y me dices, oye, sí, leí tu cuento y me di cuenta de esto y esto otro. ¿Sí? Bueno, esa va a ser mi recomendación. Vamos con el cuento con la historia de Annie. Annie sigue por acá. Annie, me mandaste dos enlaces. Ah, pero uno es como para descargar la app. Ah, espérate. Mi Mona Lisa personal. Esas manzanitas la verdad no me están gustando. O sea, una cosa es que las pongas al lado del título, pero otra cosa es que hagan parte del título. Ten cuidado con eso porque si yo de entrada veo esas manzanas así en la historia, yo digo, uy no, esto no debe estar bien escrito. Ojo con eso, porque sí, uno tiende como escritor a prejuzgar, lo reconozco. Pero tú no quieres eso, ¿cierto? Es mejor, es decir, ustedes creen que lo visual no es importante. A veces como escritores pensamos que lo visual no es importante, pero tienen que entender que como lectores sí tenemos tendencia a prejuzgar escritos visualmente. Y esto es una realidad. Así que ten cuidado porque solamente con ver ese título muchos lectores te van a decir, no, aquí esto no está bien escrito. Y ya te están prejuzgando aunque la historia sí sea buena. ¿Vale? Bueno, ¿dónde quieres que comencemos? ¿En la sinopsis? ¿En el capítulo 1, 2, 3? Vale. Te lo digo es como a modo de consejo, ¿no? No tanto a modo de crítica. ¿Dónde quieres que comencemos? Tienes 10 minutos. Chicos, esta es la segunda corrección que vamos a comenzar. Me quedaría otro cupo más para 3 cupos en total hoy. Hola, prólogo. Por el prólogo. Ah, ya lo encontré. Ya les comparto pantalla. Se me había olvidado. Listo. Ahí ven bien o quieren que les suba la letra. Siento que me estoy viendo algo oscura. A ver. Así está bien o le suba la letra. Bueno, voy a subirle un poquitico más. Pero
Va a ser como por acá. Wattpad deja el formato horripilante, hablando de lo visual. A veces sí, pero igual si estás acostumbrado a leer por ahí, pues te acostumbras, o sea, tampoco es que sea súper grave. Bueno, vamos a comenzar. Tienes 10 minutos a las 4:45 en hora colombiana. La alarma del teléfono suena y en ese instante mi mundo se despierta. Ojo con las comas. Las sábanas se aferran a mi piel, como si también quisieran ese cálido abrazo matutino. Esta coma tampoco va. Esta imagen yo la pondría como las sábanas se aferran a mi piel. eh, Se me fue lo que quería decir. Bueno, el pelo rebelde y despeinado se extiende en todas direcciones. Mi pelo, ¿no? O el pelo de alguien más. Como si hubiera estado en una fiesta secreta durante la noche. Las sombras de la habitación se desvanecen lentamente, revelando los contornos familiares de los muebles y objetos. Me levanto con cautela, tratando de no perturbar el silencio sagrado de la madrugada. El suelo frío bajo mis pies me recuerda que estoy despierta, que este no es un sueño del que pueda escapar. Me miro al espejo y allí está. Ojo en esas comas que no van. Mi peinado matutino moderno. Los mechones castaños rebeldes caen sobre mi frente como si quisieran ocultar los secretos que guardo en mi mente. Íbamos bien, pero no importa porque esta es mi hora, mi momento para crear, imaginar y soñar. Ok, es que siento que ya apelaste a los cabellos rebeldes y despinados en esta parte de acá. Y repetir otra vez esa imagen como que tratas de ver que es un personaje muy hermoso. O sea, ella es muy hermosa. Siento yo que estás tratando de decirme. Pero bueno, no sé, apelaría a otra cosa. ¿Qué me intentas decir aquí? ¿Que ella está inspirada en ese momento? Pues yo creo que si uno está inspirado en ese momento, más que fijarse en el cabello, te fijas es como en la mirada, ¿no? ¿Cómo está tu mirada? ¿Te sientes fuerte, poderosa? ¿Tus ojos están brillando? ¿Sí? Sientas que puedes con todo. Pero si te sientes divina, ay, dices, ay, sí, mi cabello hoy amaneció hermoso, mis labios hoy se ven lindos, mi piel hoy está tersa, ahí sí como que te miras más. Entonces ahí te digo, ¿cuál es el propósito de ella en ese instante? Sentirse poderosa, eh, motivada o sentirse hermosa. Para mí está bien. Guapa, sí pienso lo mismo, que repito mucho descripciones del cabello. Postecé para tomar la maleta de pintura la paleta de pintura aún fresca y me senté en una pequeña silla de madera. Te recomiendo los lectores en línea porque me estás poniendo muchas comas donde no van. Mis ojos todavía sonolientos se posaron en el lienzo blanco que descansaba sobre mi viejo caballete que mi padre me regaló en mi cumpleaños. Ojo con estas frases porque siento que me estás dando demasiada información e información un poco contradictoria entre sí. Porque dices, mis ojos todavía sonolientos, pienso yo que vas a decir algo respecto a los ojos, pero no, no importan los ojos, importa es el lienzo que descansaba sobre un viejo caballete que le regaló su papá de cumpleaños. Son demasiados datos. Hay que cortar esa imagen. Si solamente o si quieres hacer relevancia en el regalo que le dio su papá, nárralo lentamente, o sea, nárralo lento, no lo narres todo en un solo párrafo, en una sola oración, sino que tómate tu tiempo para narrarlo, ¿sí? Me senté en una pequeña silla de madera. Mis ojos se posaron sobre el lienzo blanco que descansaba en mi viejo caballete. Se trataba de un lienzo de tanto por tanto que me regaló mi papá hace tantos años en mi cumpleaños. Ya. Las ideas danzaron en mi mente mientras intentaba pintar o incluso trazar
Espérate que estoy notando algo. Sí, estoy notando algo. No me había dado cuenta. Estás narrando en pasado y en presente. Ten cuidado con eso, porque si acá dices me levanto, esto es narración en presente. Es decir, que estás utilizando verbos en presente. Me levanto, camino, bailo, saludo, canto, etcétera, están en presente. Pero cuando dices bostecé, es en pasado. No puedes cambiar el tiempo de la narración. O comienzas en presente o comienzas en pasado. Eso se llama lógica narrativa, que tú estableces unas normas desde el comienzo de tu historia que se tienen que mantener. Y entre esas normas está cómo va a ser la narración. Por ejemplo, tú no puedes pasar de narrar en primera persona a tercera persona, así como así. Tú no puedes narrar en presente y luego narrar en pasado, así como así, ¿sí? Tienes que llevar esa misma línea de coherencia durante toda la narración. Las reglas que estableciste al principio de tu historia se tienen que mantener a lo largo de la historia. ¿Vale? Entonces, en este caso, las ideas no danzaron en su mente, sino las ideas danzan en su mente, en presente. O narra todo en pasado. Para mí es más fácil narrar todo en pasado. Y no sé ustedes por qué les gusta complicarse con la narración en presente. Creo que es porque en las traducciones a otros lenguajes, como traducciones del coreano, traducciones del japonés, ¿sí? Ellos no suelen manejar un tiempo pasado o presente, sino que muchas veces es un solo tiempo narrativo, ¿sí? Y por eso, cuando lo traducen, a veces lo traducen en narraciones en presente. Pero eso no significa que sea la regla principal. La regla principal es narrar todo en pasado porque se siente más esa sensación de historia. Habría que apelar a lo nuestro, ¿no? Al español y mirar cómo dejamos un poco como esas ideas extranjeras y aprendemos más gramática de español. A veces la inspiración es como un gato juguetón que se escabulle entre las sombras, escurridiza y esquiva. Sin embargo, persiste con la esperanza de que algún destello de creatividad iluminara mi mente. La rutina persistía. Ojo porque me estás dando muchas vueltas. Ya quiero que comience la historia. La monotonía se había apoderado de mi vida como un lienzo blanco ansioso por ser pintado. Mi paleta de colores permanecía fresca, pero mi inspiración y motivación estaban ausentes. Creo que esto se puede acortar a la imagen de pronto de ella despertarse y ya. La imagen de ella despertándose y que no podía pintar. Y ya, o sea, esto se podría cortar en unos 2 párrafos. Yo si fuera tú, no le gastaría más de 2 párrafos a este comienzo. O sea, esta parte de acá, hasta donde voy. Pero ten cuidado porque me di cuenta de otra cosa. Y es que me narraste la escena del espejo, como dándome a entender que estaba inspirada o que había pasado algo. Pero ahora me estoy diciendo que no está inspirada, no se siente hermosa, no se siente motivada, entonces no le veo como el objeto de haberse mirado como en el espejo, como con esa intención, ¿sí? Eso es para mí incoherente. Hay que mirar. A veces las incoherencias no están en las grandes cosas, sino en las pequeñas cosas. En estos detalles pequeñitos así que tú a veces pasas por alto, ahí es donde están las faltas de coherencia. No está en lo grande, en lo pomposo, digámoslo así, está en lo pequeño. Soy como este lienzo, reproché con desgano. Ojo porque me estás volviendo a narrar en pasado. Ahí tienes que asegurarte de mantenerlo en presente o mantenerlo en pasado. Levantándome es un gerundio que no va. Para regresar a la cama dispuesta a dejarme llevar por el sueño y esperar que continúe mi día. Sin embargo, mi móvil comenzó a vibrar insistentemente. Mensajes y llamadas perdidas inundaron la pantalla. Agarré el móvil y la llamé. Es el cumpleaños de Charles y se me olvidó enviar un audio contándole las mañanitas. Bromeé intentando ocultar mi sorpresa. Hasta que finalmente agarras el móvil. Creo que me hace un diálogo muy complicado de entender a la primera.
yo no lo pondría, pondría otro tipo de diálogo o lo explicaría porque simplemente no lo entiendo. Lo tenía en modo avión. No seas ridícula, resopló. Ni siquiera estás de viaje o en un avión. Y que me expliques con quién está hablando, ¿no? Porque me dices y la llamé. ¿A quién? No me lo ocultes. Esa no. Si quieres poner misterio, no me pongas misterio en personajes que ya me vas a presentar al segundo siguiente. Ponme misterio en otras cosas, ¿no? En por qué ella ya no puede escribir. ¿Sí? En por qué puso su celular en silencio, no sé. Pero no misterio en personajes que me vas a presentar al párrafo siguiente. Esperé a que respondiera. Tal vez sea pronto. Se reí con la esperanza de algún día poder viajar a cierto país que añoro, París. Además, ¿por qué me torturas con tus mensajes y llamadas a las 5 de la madrugada? Y tampoco entiendo por qué se levantó a las 5 de la mañana si era para pintar, pero a la vez no pudo pintar. Esperé a que respondiera, pero no hubo respuestas de Emma, solo su respiración con pesadez. Estas preguntas me las hago como lectora para ver si a lo largo de la historia se van a contestar o simplemente no se van a contestar. Porque si son preguntas que se van a contestar después, no hay ningún problema. Pero si son preguntas que no se van a contestar, ahí sí tienes un problema. Realmente eran las 5 de la mañana, no había revisado mi móvil al contestar la llamada cuando despertaba en busca de inspiración. Me tomaba una hora y luego volví a dormir. Paris Stewart, dijo mi nombre con firmeza. Seguro va a erizarse, son las 7:15 de la mañana y te estamos esperando afuera de tu apartamento para ir a clase. Ahí sí estoy muy confundida. Al notar que el volumen de su voz iba subiendo, no dudé en salir de la llamada y ver que a la misma hora que me había dicho Emma estaba frente a mis ojos. Que me había dicho Emma y hasta ahorita me presentas a Emma. Por la oreja de Van Gogh mascullé. Me incorporé de un salto olvidando mi fatiga, agarré mis jeans rasgados y mi camiseta con estampado de un panda gordinflón, agarrando una tigresa con cara de sorpresa. No hace falta que me describas tanto la ropa, o sea, eso a menos que sea relevante para la historia, pero si no es relevante no me interesa cómo está vestida. Sin dejar atrás la chaqueta de punto negro que marcaba tendencia en mi outfit. De ahora en adelante mi nueva rutina consistiría en levantarme a las 4 de la mañana esperando los cientos de mensajes de Emma que me recordaran que iba tarde a clases. Ojo porque me estás mezclando mucho los tiempos y sí me estoy confundiendo. Y bueno, quedamos hasta aquí. ¿Tienes alguna pregunta? Dice, la narración en presente también es vicio de los juegos de rol en chats y comentarios de videos. Sí, es cierto, hay una tendencia a narrar en presente últimamente. Pero quisiera que fuera una tendencia que se convirtiera en una excepción. Porque la narración en presente a veces se siente como si tu amiga te estuviera contando lo que está viendo al instante, ¿no? Pero a veces como que se pierde ¿cómo decirlo? Se pierde como esa conexión, se pierde como, no la conexión, sino se siente una historia muy de adolescente, sí, una historia muy de preadolescente, de adolescente. Se siente como una historia demasiado juvenil como para mi gusto. Aunque me gusta el tema juvenil, sí. Pero se siente como de menor calidad, por así decirlo. Esa era la palabra que quería, o sea, la frase que quería. Se siente como de una historia de menor calidad, ¿sí? Cuando hay esa narración en presente. Para mí, para mi gusto personal. Pero pues tampoco es como que esté prohibida, no se puede utilizar. Pero sí siento que no se escucha tan armónico leer leer en presente como se siente al leer en pasado. Las frases en pasado se escuchan como más suaves para el lector, se escuchan como más bonitas, ¿sí? Un poco más armoniosas tal vez.
No me quedó todo claro. ¿Analizas novelas? Sí, analizo cuentos, novelas, escritos en general. Y pues, ¿alguien más va a enviar su historia hoy? ¿Qué tipo de narración crees que está bien para empezar? Para empezar, narración en pasado. Porque es que no suelen manejarla bien la narración en presente. Eso es el otro inconveniente. Que cuando comienzas una narración en presente te confundes mucho y al final como terminas cometiendo estas imprecisiones como Annie, que comienzas a meter oraciones en pasado. Así que yo les digo, mejor inicie narrando todo en pasado, que es también mucho más sencillo de manejar, que no es tan confuso. Y ya después si quieren volver a la narración en presente, pues vuelven a la narración en presente. Yo también he narrado en presente algunas veces, pero no novelas, cuentos sobre todo. Pero no es algo con lo que suelo recomendar comenzar. Y bueno chicos, aprovecho este espacio para hacer propaganda, para contarles que estoy haciendo un sorteo de 2 correcciones privadas. Las 2 correcciones privadas son como estas correcciones más o menos, pero pues van a ser solamente el usuario y pues yo, ¿sí? Va a haber una lectura beta, que es una lectura beta, va a ser la lectura de todo el escrito, en donde yo voy a dejar mis comentarios, mis sugerencias, para que al conectarnos, pues ya ustedes puedan, o sea, yo ya tenga una idea más clara de la historia y pues pueda orientarlos mejor hacia dónde dirigirse, ¿sí? Y pues les voy diciendo cuáles son mis recomendaciones mientras vamos revisando el escrito parte por parte. Estas correcciones duran una hora cada una. Y bueno, la boleta cuesta 5.000 pesos colombianos, que son 1,2 dólares. Y pues va a jugar el 13 de julio. Claro que si no logro vender más boletas, al menos unas 15 boletas, porque he vendido como unas 6 apenas. Voy a revisar. Pues yo creo que lo dejo para finales de julio. ¿Cuántas he vendido? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 6 boletas nomás he vendido. No he vendido más boletas desde la semana pasada. Así que si les interesa y me quieren apoyar para seguir haciendo estas correcciones en vivo sin ningún costo, pues pueden comprar las boletas por PayPal, por Binance, por Nequi, por DaviPlata para los que están en Colombia. Y pues eso. No sé si tienen alguna pregunta sobre el sorteo, sobre cómo participar en las correcciones. Y si van a mandarme otra historia para corregir el día de hoy, para que me la manden ya mismo, porque ahorita tengo que sacar a los perros. Y porque me estoy quedando sin voz. Es que como hace rato tampoco hacía estas correcciones. Hace rato no hablaba tanto. Entonces retomo otra vez. Y no traje agua. Así que aprovechenme mientras tengo voz todavía.
Buscando enlace. Buscando el enlace de qué, de tu historia. ¿Cómo puedo mejorar mis diálogos en una historia? Tengo varios videos hablando de eso. Lo que puedes hacer para empezar es poner diálogos que tengan un propósito. Que no sean diálogos de relleno, que no sean diálogos que ocupen espacio, que tengan un propósito, o sea, que sean diálogos que le transmitan algo al lector, que den información al lector o que muestren cómo es tu personaje, ¿sí? Que cumplan una función dentro del escrito. Trata de evitar diálogos demasiado largos, trata de evitar esos diálogos de afirmación o negación, trata de evitar diálogos de presentación, trata de evitar diálogos en los que, digamos, la respuesta sea bastante corta, en general. A veces simplemente pon lo mejor de ese diálogo, la mejor parte de ese diálogo. Es decir, para que una conversación se entienda, no hace falta que escuchemos toda la conversación necesariamente, sino los aspectos más importantes de esa conversación, ¿sí? Imagínate que sales a cenar con un amigo y estás con él durante una hora, de que hablaron de muchísimas cosas, ¿cierto? Pero tú solamente quieres contarle a tus padres una conversación puntual que tuviste con él. Así que, ¿qué le vas a mencionar a tus padres? Le vas a mencionar desde que se presentaron, desde la orden que pidieron en el restaurante, o desde qué punto. Ah, desde el punto que les interesa escuchar a tus padres, ¿cierto? Es lo mismo. En literatura también tienes que entregar la información necesaria y puntual. No necesitamos todo lo que conversaron, todo lo que hablaron, sino exactamente lo que le interesa al lector escuchar. Me puedes enviar la historia a entropialetras@gmail.com. ¿Quieres ver la mía? Llevo rato sin actualizarla y creo que tiene los mismos fallos, pero si quieres. Mejor arréglala, corrígela y luego sí me la envíes. Pero es que sí me estoy ya quedando un poquito sin voz. Entonces, si quieres, espéreme, agua. Voy por agua y ya vengo. Como para continuar revisando a Hick. Como te digo, HYCS. Y ya. Me puedes decir parce. A nadie le dijo nunca parce. Parce es que nunca uso esa palabra. O sea, no tengo nada en contra de la palabra, solo que no la utilizo. Pero dale, acepto el reto. Ya, Fred. Bueno, ya, Fred. ¿Ya me hiciste llegar la historia? Historia de revisión. Me la envía ya, Fred. Alias Peluche 3. ¿Por qué Peluche 3? ¿Qué pedo, hija? ¿Qué cuentas? Papá, ¿eres tú? El hombre de sal, el hombre de sal. ¿Comenzamos a partir de acá? Ah, solo tienes esto. Ah, ok. Tienes 10 minutos a las 5:10. Amanece. Las rocas que son casi arena se iluminan por un sol que incluso en las horas más tempranas convierte en cenizas a cualquier ser vivo al que pueda tocar. Hay un lugar que aún tiene sombra. Cerca de la cordillera se encuentra una estatua rígida hecha de sal con la forma de un hombre en bata de ojos cerrados que se abraza a sí mismo.
acá necesitas poner otro punto más. Son 3 puntos suspensivos. Todo comenzó y todo terminó con miradas. Las primeras fueron descubrimientos. Están confundiendo un poco este inicio, pero bueno, voy a seguir. Decidió que entre su creación había criaturas que se parecían entre ellas y que era importante no confundirlas. Así que le puso un nombre a cada una. Algunas eran plantas, otras eran animales. Algunas tantas otras tenían un poco de ambas. Cada una tenía su nombre y el asunto quedaba resuelto. La segunda mirada fue para entenderlos. Todo era simple, existían y sobrevivían. ¿Quién? ¿De quién me estás hablando? ¿De Dios? O sea, es una otra narración de la creación. Ahí habría que aclararlo un poco, porque ¿de quién me estás hablando? Las cosas se complicaron cuando observó que se consumían entre ellos. Plantas consumían animales, animales consumían plantas, animales consumían animales y plantas consumían animales. Bueno, no está mal esta parte, pero es que sí estoy notando algo y es que me estás comenzando como en presente, narración otra vez en presente un poco. Y luego me cambia esa narración en pasado. No entiendo bien en qué sentido lo haces. Porque siento que lo haces como por alguna razón. O sea, como acá me estás narrando algo que está pasando en ese momento. Y luego acá me narras algo que pasó. Pero no entendí esa transición. ¿Por qué la hiciste? Las cosas se complicaron. Bueno, no importa el tipo y la forma, no importa el tipo y la forma, los grandes siempre devoraban. Ojo con esto, no importaba el tipo y la forma, los grandes siempre devoraban a los pequeños. Acá me vuelves a cambiar el tiempo narrativo. Esos pequeños creaban maneras de defenderse muy ingeniosas. Espinas, cuernos y veneno. Había alguno que incluso aprendía a aparentar ser los grandes para confundirlo, llegando. Ser los grandes que animales, plantas. Yo sé que te refieres a animales, ¿sí? Pero sé más específico. Generaciones y generaciones de los seres pasaron y la observación siguió. En la tercera mirada del observador eligió intervenir. Ok, acá lo que me estás tratando de decir es como que la estatua de sal estuvo desde el comienzo de los tiempos, algo así, y que él, por estar desde el comienzo de los tiempos, podía ver cómo evolucionaba el mundo. Creo que es lo que me intentas decir. Confírmame si es así. Especies pequeñas desaparecían completamente cada tanto. Me dices, hola, hola Yellow, ¿cómo estás? Hola Darlet, ¿cómo estás? Ya, era el nombre de mi mascota y por más que lo cambio siempre me lo deja así. Ah, ok. Empiezo por el final, pero comprendo la confusión. Justo es cuento de mi tregua con Dios. Ok, lo entendiste perfectamente. Bueno, yo lo entiendo tal vez, pero ojo porque sí puede ser muy confuso. Así que trata de no ser tan abstracto al comienzo y más bien sé más específico, sé más claro con lo que quieres decir, ¿sí? Puede ser que yo lo interprete y lo sobreentienda. Se sobreentienda por el contexto, por el título, por lo que mencionaste, pero no dejes estas cosas tan al libre albedrío del lector. No lo dejes así, o sea, no dejes al lector a su libre albedrío. Tienes que saber guiarlo, sé guiarlo, ¿sí? Eso parecía injusto así que con un movimiento de la mano el observador los cambió de lugar para que los que se iban extinguiendo pudieran escapar. Ok, hasta este punto pensé que él era solo un observador, pero ya me estás demostrando que él también puede mover las cosas, o sea, con un movimiento de manos puede cambiar las cosas. Pero siento que es algo contradictorio porque no lo habías mencionado antes. Y si es una estatua, entonces ¿por qué sí se puede mover? ¿Y por qué decidió moverse justamente por esta razón? O sea, ¿por qué no se movió antes? ¿Por qué hasta ahora le pareció injusto? ¿Sí? Son cosas que como lectora me voy a preguntar y que tú tienes que ver si también te la vas a preguntar.
al revisar tu historia. Esto provoca confusión y miedo que poco a poco se convirtió. Esto provocaba, ok, o le provocó más bien, confusión y miedo que poco a poco se convirtió en la ira de los seres más grandes que perdían su comida. Me confundí, no sé a quién le provocaba confusión, al de la estatua o a los animales. Con el tiempo aprendían a expresarlo en un lenguaje común dirigiéndose a un observador que nunca podían encontrar con la mirada, pero que sentían que estaba allí. ¿Quiénes? ¿Y cómo sabían que estaba allí? ¿Y de qué lenguaje me hablas? Si de justicia se trata, ¿por qué no proteges a los que mueren cada día bajo tus pies? Esto es como una apología a Dios, ¿sí? Pero, mm, ok, puede ser una apología a Dios y puede ser que esté basado en el Génesis, inclusive, o en cualquier comentario de la creación. Pero a ver, tienes que entender algo. Cuando tú escribes no tienes por qué apegarte puntualmente a una historia ya escrita, ¿sí? Todos conocemos la historia de cómo Dios creó el mundo, la historia de Adán y Eva, cómo fue la evolución de las especies. Ok, tratas de mezclar como ambas cosas, ¿sí? Sin embargo, tienes que darle a tu historia su propia voz, ¿sí? No apegarte hasta el punto de no dejarla libre, de no dejarla volar, por apegarte al concepto original, ¿sí? En este caso, necesito que tu historia se sienta más tuya, ¿sí? Necesito ver un poco más de esa esencia tuya en la historia. Porque así como tal, no siento que me estés contando algo diferente a la creación y al hecho de otra vez esa pregunta que nos hacemos con Dios, que por qué Dios no hace nada si Él lo puede todo, ¿no? Entonces, ¿por qué deja que los humanos estemos haciendo lo que queramos a todas horas? ¿Y por qué permite tantas injusticias? Si ese es el mensaje de tu historia, lo puedes transmitir sin necesidad de apegarte a la historia original de la creación, ¿sí me entiendes? Ese es un mensaje que tú puedes transmitir, pero no tienes que forzar la historia a hacer algo que ya existe, sino que tienes que dejarte llevar y tienes que dejar que la historia tome su propio rumbo. Es un texto en retrospectiva, noto que juega a lo abstracto para mal. Mm, es que esta reflexión de la injusticia lo puedes lograr incluso siendo más específico, sin ser tan abstracto, ¿no? O cuando ya se entienda lo específico, ahí sí puede ser abstracto, ¿sí? Cuando ya nosotros entendamos que la historia va encaminada por este sentido, ahí ya puedes ir agregando algunos tonos abstractos, algunos tonos metafóricos. Pero así de entrada al comienzo pueden ser bastante confusos. El observador descubrió con horror que mientras daba pasos en cada observación, al acercarse morían bajo sus pies las criaturas más pequeñas de todas, aquellas que estaban lejos de la mirada de todos. Incluso si no las pisaba, el movimiento de sus pies cambiaba el terreno y provocaba la muerte. Sabía que estaban ahí, pero que asumían, no comían, corrían el riesgo al estar lejos de todos, sumidos en la oscuridad de ese universo diminuto. Esta parte me parece muy, muy, muy confusa, porque no sé hasta qué punto es algo abstracto y hasta qué punto no lo es. Pero de aquí puedo rescatar algo que me está gustando y me está llenando la cabeza de ideas. Y es que tú me hablas del observador, pero tal vez sería interesante tocar o contar la historia del origen del mundo desde otro punto. A ver, tú lo estás contando desde el punto de vista de Dios. Ya no lo contaron desde ese punto de vista, ¿cierto? Ya no lo contaron desde el punto de vista del hombre. ¿Qué tal contarlo a partir de otro hecho o de otra circunstancia? El hecho de que él esté caminando me agrada porque, a ver, para nosotros el tiempo es muy relativo, ¿no? El tiempo pasa de una forma a veces lenta, a veces rápido, dependiendo del contexto, pero para Dios, ¿qué es el tiempo? Para Dios el tiempo tal vez es un chasquido de dedos, ¿no? Un chasquido de dedos puede representar 100.000 años, por decir algo. El hecho de que compares esa apología con
una caminata. Puedes decir como caminó mientras daba la vuelta al mundo, por este lado vio esto, por ese lado vio lo otro. Y mientras va caminando como que se va formando el mundo. Me parece que es una imagen muy interesante, no sé si a ti te gusta o no, pero me parece que es una imagen interesante como narrar todo mientras Dios camina y se va desarrollando como las cosas a su alrededor, ¿no? Y ahí sí van agregando los movimientos de mano y cada vez que voltea atrás ve que ha pasado algo completamente distinto. Entonces, para mí, voltear hacia atrás me puede tomar 2 segundos de mi tiempo, pero para Dios voltear hacia atrás puede representar 100.000 años de existencia. No lo sabemos, porque es Dios, ¿no? Hay que jugar también con eso, ser un poquito más creativos. Los seres planta que quedaban a su sombra cada que les daba la espalda para salvar a otros tampoco sobrevivían. Pues si ves, acá estás hablando un poco de eso. No sé si estoy rescatando como esa idea, pero si te gusta, tal vez podrías intentar contarla como desde esa perspectiva. Bueno, ¿tienes alguna pregunta? Y si de eso van, es un cuento de por qué se percibe acción divina, pero te escucho. Ah, ¿por qué no se percibe acción divina? Sí. Por hoy ya no estás recibiendo escritos. No, ya hoy ya no recibo más escritos. Hola, hola, Little Pocket, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bueno chicos, ¿alguna otra pregunta, alguna otra recomendación? Los invito nuevamente a por favor comprar las boletas para las correcciones privadas. El sorteo es el 13 de julio, pero pues así como vamos, tal vez lo dejemos para finales de julio. Son 2 correcciones que estoy sorteando, privadas de 1 hora con lectura beta, eh, completamente privadas, personalizadas. Y pues tiene un costo de 5.000 pesos boleta colombiana, un costo colombiano, y 1,2 dólares para los que están en otros países. Si quieren saber un poquito más, hay un video hablando de eso, o si quieren hacerme alguna pregunta, déjenmela en los comentarios. No hay ninguna duda, agradezco tu tiempo, le meteré talacha. Bueno, mucho gusto. Y pues de todas formas ya volvimos aquí con las correcciones en directo. Esperemos que podamos seguir así, que no tengamos más inconvenientes. Voy a ver si de todas formas hago algunos lives entre semana contestando preguntas sobre estos temas. Ya lives no de corrección, sino solamente de preguntas y respuestas. Y pues, no sé si tiene alguna otra pregunta por hacerme. Si no, pues nos vemos el otro sábado. Ley dice, siempre que llego se va. Tienes que estar pendiente del Instagram a ver si así atinas más a las horas de la corrección. Bueno, bueno chicos, veo que no hay más preguntas por hacerme. Igualmente, si están interesados pueden escribirme al privado. De momento, pues dejamos así por hoy. Chao chicos, cuídense, feliz fin de semana.